En esa secuencia que estábamos viendo las semanas anteriores, vimos varias cosas, ¿okay?, que las voy a repasar en un momento dado acá. Pero entre las cosas que vimos que había un hombre cuando Jesús llega a una región y este hombre estaba poseído. Era tan fuerte la posesión que tenía que dice que era difícil controlarlo. Cuando aquella persona se airaba, había que tenerle cuidado. ¿Okay? Entonces, en esa secuencia viene eso, lo que vamos a compartir hoy. Por eso, cuando la persona ha estado bajo la dirección de otros. ¿Por qué puse otros? Porque cuando Jesús le pregunta a la entidad que estaba dentro de aquella persona, le dice: ¿cómo te llamas? ¿Y cuál fue la respuesta que recibió Jesús? Le dijo: somos legión, porque somos muchos. ¿Okay? Entonces, cuando ha estado una persona bajo la influencia de otros o bajo la influencia de algo mayor, o sea, cuando ha estado controlado bajo algo mayor que su propia voluntad, ¿okay?, no tiene la capacidad de poder gobernarse a sí mismo. Y esta persona solo está siendo dirigida a donde otros lo llevan o a donde otros están yendo. ¿Okay? Y esto me pareció muy importante anotarlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros llegamos a la iglesia, ¿verdad? Tenemos una gran necesidad de Dios. Y a eso llegamos a buscar a la iglesia, a que Dios nos ayude. Y en algún momento de nuestro llegar a ese lugar, estar en algún lugar correcto, en el momento adecuado, Dios opera un milagro en nuestras vidas y produce una liberación en nosotros. Como le sucedió al endemoniado, como le sucedió a la mujer samaritana que vimos en los pasajes anteriores. Dios hace una obra en nosotros y nos empieza a beneficiar nuestra vida. ¿Okay? Pero a veces nosotros, no sé si por ignorancia, por falta de información, empezamos a ser dirigidos solamente por lo que el hombre o la mujer que esté al frente de aquella obra dice que tenemos que hacer. Y nos enseña que lo debemos de hacer así. Pero me dé a entender, ¿ok? Y como buenos feligreses, como buenos asistentes a aquel lugar, hacemos eso, ¿verdad? Y hay lugares, gracias a Dios aquí no ha pasado, oramos que el Señor nos cubra y nos ayude y nos guarde con su presencia, ¿okay?, donde la gente que está siguiendo a estas personas o las instrucciones de estas personas que están al frente, llega un momento en que las personas que están al frente no cumplen las expectativas de las personas que están ahí sentadas. Porque las que estamos aquí al frente no somos 100% santas, ¿okay? Todavía no somos 100% espirituales. ¿Me doy a entender? Y tacapum, que se cae la persona. Y ya vieron, yo se los dije. Yo tenía el don de sospecha. ¿Okay? ¿Me doy a entender? Y aquellas personas que venían siguiendo a este líder se desboronan por dentro, porque solo estaban haciendo lo que tenían que hacer, que les decían que tenían que hacer. Pero muy pocas personas, yo se lo digo porque yo estuve una vez sentado ahí con el grupo de los que son seguidores, oyentes, ¿verdad? Hasta que no Dios inquieta tu corazón y eres tú el que empieza a buscar a Dios y empiezas a leer su palabra y empiezas a orar y empiezas a pedirle a Dios dirección, sabiduría, entendimiento, revelación, todo lo que Dios está dispuesto a darte y hacer contigo. ¿Okay? Hasta que no sucede eso, tú lo único que eres dentro de una gran obra o dentro de una obra, un seguidor de alguien.
Dices que sigues a Jesús, pero el que falla es el pastor o la pastora y tú dejas de seguir a Jesús. Tú dices, no, yo ya no voy a esa iglesia. No, yo ya. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque eso aún sucede adentro de la obra de Dios. Que solamente estamos siendo direccionados por alguien. Y hay mucha gente, la Biblia lo dice, lo anticipa, nos exhorta a que tengamos cuidado, que muchos se disfrazan como ovejas y hasta como pastores, pero al final ¿qué son? Lobos, rapaces. No se queda solo en lobos, sino que rapaces. Ya falta que se ponga uno ahí como las muchachas a que cantan, ¿no? Y nosotros, como ignoramos esas verdades, nos damos contra la pared. Entonces, cuando uno solamente es un seguidor, cuando uno solamente está siendo gobernado por alguien o por algo, ¿verdad?, va detrás o va al lado de donde va todo el mundo. Porque no tenemos la dirección del mapa correcto. El mapa correcto usted lo tiene ahí con usted. Hoy lo tienen en el teléfono, ¿verdad? Muy pocas personas usan todavía una Biblia de papel. La mayoría usan el teléfono, la tableta, qué sé yo. Pero ¿cuántas veces se da usted a la tarea de examinar esa escritura, de meditar en esa escritura? La verdad, muy pocas veces. Seamos sinceros todos. Pero quiero continuar. Cuando esta persona solamente está siendo dirigido o llevado a donde otros van o otros quieren que él llegue, esa persona le falta el entendimiento de que hay una importancia de que uno aprenda a gobernarse a sí mismo. Porque cuando los pastores no están cerca de ti, eres tú el que toma la decisión de hacer o de no hacer, de decir o no decir. ¿Me doy a entender? El Señor siempre estará contigo, porque Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pregunto, ¿lo miras? No. Y si ni lees su palabra, tampoco lo vas a descubrir ni lo vas a escuchar. Pero Él estará contigo todos los días. Diga todos los días. ¿Okay? Todos los días son todos los días, hermano. Mire, hay tres cosas importantes que las última enseñanza nosotros vimos. Cuando una persona recupera su sanidad emocional, mental y espiritual, la primera de las cosas que vimos es que esta persona, su fe se transforma o su fe se libera. Les dije que Jesús llevó a sus discípulos en una barca para que ellos pudiesen confrontar ¿qué? El temor que había en ellos. El temor que había en ellos no los dejaba o no dejaba que su fe se accionara. Y por cuanto había temor en ellos, se paralizaron en medio de los acontecimientos. Yo voy a ser muy claro el día de hoy. Mucha de la obra de Dios se está paralizando en esta nación, porque no hay la suficiente confianza en el corazón de los asistentes a que Dios está en control. Dios tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo en esta nación y en las naciones de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios está en control. La segunda de las cosas que vimos es que se transforma su ser interior.
Aquello que en el hombre que estaba cautivo tuvo que salir de él. Del corazón de los 12 apóstoles del Señor o discípulos del Señor tuvo que salir ¿qué? El temor. Se fue. Porque después usted los ve haciendo cosas que anteriormente no habían hecho. Después usted ve más adelante a Pedro caminar con tanta confianza que dice la Biblia que aún su sombra no tenía necesidad de gritar, de orar, de patalear, de hacer todo lo que nosotros sabemos hacer como evangélicos. Él simplemente iba como una persona normal en la calle. Y una persona normal lo único que hace es caminar, ir hacia donde tiene que ir. ¿Okay? ¿A dónde iba Pedro en ese instante con Juan? Al templo, a la hora de la oración. Probablemente en algunos momentos iba al mercado, donde los enfermos se ponían por ahí a pedir ayuda, a pedir un favor. ¿Y qué dice que sucedía? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. A nosotros la sombra de nosotros nos asusta. Uy, chica, yo pensé que venía alguien detrás. Era tu sombra, my friend. En la noche uno ni quiere levantar. Ay, yo vi una sombra, así es que asomaste la cabezota y te dio la luz. No había nadie, eras tú mismo. Pedro, su sombra sanaba a los enfermos. Entonces se transforma tu mundo exterior, se transforma tu mundo interior, tu ser interno se transforma. Todo el temor se va, todas aquellas malas influencias que habían se van de ti. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermano. Si el Señor vino a libertar a los cautivos y tú y yo éramos uno de ellos, mira dónde estamos. Quiere decir que somos libres, ¿verdad? Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, si se transforma tu ser interior, se sana tu templo. ¿Se acuerdan que les dije eso? Tu cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Se sana tu templo. Y lo que hoy más tenemos son enfermos, hermano. Aún en la iglesia, miembros de nuestras iglesias, enfermos. Pastor, ¿es pecado estar enfermo? No, no es pecado, hermano, pero yo creo que no deberíamos. Porque Jesús hizo una gran obra en la cruz del Calvario y Él pagó un gran precio. Y nosotros lo declaramos y lo creemos. Pero aún así nos enfermamos. Solo Dios sabe, porque un día nos dará la respuesta correcta. Pero creo que entre las respuestas está esto. No hemos recuperado en totalidad nuestro beneficio de nuestra libertad emocional, de nuestra sanidad emocional, espiritual, mental. Y por eso nos perjudicamos la salud. Por eso nos perjudicamos la vida. Tercera de las cosas que hablamos es que se transforma tu mundo exterior. El tener el beneficio de la estabilidad emocional, espiritual y mental, esta persona es capaz de transformar todo aquello que está a su alrededor. Mire si no es cierto esto. Cuando tú andas en tus locuras de la vida, no iba a decir una palabra, pero tal vez suena muy feo y mi esposa a veces me regaña. Pero cuando andas en esos tus mequetreques ahí haciendo averías y todo, ¿acaso no pones de cabeza a tu familia? ¿Acaso no pones de cabeza a tu hogar? ¿Cierto o no? ¿Sí? Mire el poder que tienen esas influencias malignas sobre la vida de uno. Había paz, se fue. Había amor, desapareció. Había dinero, se esfumó. ¿Okay? Había todo lo bueno que Dios ha provisto al ser humano y todo eso se desaparece. Y uno después se truena los dedos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, hombre, si andabas en tus ondas, my friend, y por eso destruiste todo. ¿Okay? Pero cuando Dios te da la capacidad de estabilizarte emocional, espiritual y mentalmente, ¿okay?, todo aquello que se había distorsionado vuelve a su orden. ¿Cierto o no?
y todo se recupera. Si todavía hay cosas que no están en el orden correcto, es porque hay algo que todavía te hace falta o nos hace falta. Me incluyo, para que no piensen que yo soy perfecto. Soy más torcido que un clavo cuando lo quieren sacar. Ahora, ¿qué implica entonces que te gobiernes a ti mismo? Porque ese es el punto de hoy. Gobiérnate a ti mismo y levantarás una gran obra. Puede usted quitar esa palabra obra y usted puede poner algo personal que usted quisiera hacer. Una gran empresa, un hogar exitoso, una familia formidable. Ponga algo que usted quiera, ¿okay? Que no sean las palabras del pastor, que el título que el pastor, no, simplemente quite esa palabra obra y ponga una propia suya. ¿Okay? Gobiérnate a ti mismo y levantarás, ponga esa palabra a usted. Yo puse obra porque sabe que es uno de los sueños que ha habido en mi gran corazón. Que como pastor tenga la oportunidad de poder ver que esta obra se levanta. Pero ¿sabe qué pasa? Me doy 2 días de descanso y vengo y va para abajo la cosa. Digo, ¿y ahora qué pasó? No, pastor, como usted andaba de vacaciones, todos nos fuimos de vacaciones. Antes me llamaban, pastor, no voy a estar, pastor, voy a... Ahora... Pero ese es uno de los sueños míos, ver esta obra levantarse. Espero en Dios poder verla hecha, poder ver realizada la obra. Amén. Hasta me preocupé hoy y le fui a preguntar, hermano, ¿están grabando o no están grabando? Él me dijo no. Por eso yo estoy hablando así, porque me dijo no. Si están grabando fue culpa de él, ¿ok? Porque estaba ocupado en otras cosas y cuando yo le pregunté me dijo no. Ok. Entonces, ¿qué implica gobernarse a sí mismo? Es una de las enseñanzas que también están en estos pasajes que vimos de el endemoniado gadareno, de el viaje de Jesús con sus discípulos hacia ese territorio y del encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. Cuando yo leía eso y lo miraba y lo meditaba, descubría esto. ¿Okay? Jesús a sus discípulos y aún a la mujer samaritana, ¿verdad?, les enseña que cuando alguien se conoce y se dirige a sí mismo eficazmente, primero comprende mejor la necesidad ajena. Va Jesús y ve a la mujer que está ahí en el pozo y le dice, mujer, dame de beber. ¿Qué? ¿Se recuerda que eso le dice? Y empieza un diálogo con ella y ella empieza a hablar con él y todo. ¿Fue casualidad que Jesús se quedó ahí y estaba esperando que eso sucediera? No. Era propósito. Y dejó la enseñanza plasmada para nosotros y para la iglesia del primer siglo y la iglesia que venga después de nosotros si el Señor no ha venido por su iglesia en estos tiempos. Cuando alguien como Jesús que se gobierna a sí mismo, que tiene esa virtud y esa capacidad, ve la necesidad de alguien, de su prójimo, no lo juzga. No lo condena. Porque Jesús bien hubiera dicho, no, yo soy santo, my friend, y yo no me puedo juntar con esa mujer, es una adúltera, una pecadora, búscale. ¿A qué no? Los discípulos que venían allá bien, puchica, ¿y qué hace hablando con esa mujer el maestro, muchacho? Él no. Él vio la necesidad que había en ella.
Nosotros vemos la necesidad de alguien, él tiene la culpa, saber en qué pecado se metió, la maldición que se acarrea a él. Porque todavía no tenemos esa virtud de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando alguien se gobierna a sí mismo eficazmente, comprende mejor las necesidades ajenas, la necesidad del prójimo. Y como comprende mejor esa necesidad, toma decisiones equilibradas, correctas. Antes de proclamar un juicio, antes de decretar una palabra tal vez de condenación, primero va y mira en qué puede ayudar. Le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y no es para que usted llegue después, no, si tú supieras quién te pide a ti, tú le pedirías. No, hermano, no es para eso. Es para que cuando veamos la necesidad, no juzguemos a primera vista, sino que tengamos el equilibrio espiritual, emocional y mental dentro de nosotros. Y no permitamos que nuestra lengüita, ¿verdad?, tire palabras rapiditas para condenar o para juzgar. No, gobiérnate a ti mismo. Muérdete la lengua cuando quieras juzgar a alguien que no sabes por qué situación está pasando su vida tan difícil y complicada. ¿Me doy a entender? ¿Amén? Amén, ok. Cuando una persona se gobierna a sí mismo, ¿verdad?, enseña que la autoridad externa se hace legítima a partir de la autoridad interna. Como él tenía control de sí mismo, de sus emociones, de su ser como hombre, podía tener la autoridad de preguntarle a ella. Usted lee la historia y va a ver toda la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Cuando una persona no está equilibrada correctamente, cualquier intento de gobernar a los demás o de instruir, de ayudar, de dirigir a los demás, probablemente no va a ser fuerte, va a ser frágil en su vida. Le va a faltar el liderazgo. Espero no tocar llagas en este lugar ahora mismo, ¿okay? No tocar un lugar doloroso. Pero mire, a veces nosotros los hombres no sabemos ni gobernarnos a nosotros, ni nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, y queremos dirigir el hogar. Y a veces, ¿y por qué no funciona mi matrimonio? Porque todavía tú no te sabes dirigir a ti mismo. Y quieres dirigir a tus hijos, quieres dirigir a tu esposa, a la suegra que... Dios las bendiga a todas. Dios las bendiga a todas, de veras. Días atrás tuve un privilegio hermoso, créame, no se lo estoy diciendo en broma, y mi esposa lo sabe. Compartir nuestra humilde casa con mi suegra, la mamá de ella. Preparar un lugar donde ella iba a estar y todo, y estuvimos una semana muy agradable, hermano. 2 semanas creo que fueron. Yo le digo mamita a mi suegra, perdón por aquellos que se ofendan, ¿no? Pero para mí ella es como mi mamá. Y mi mamá ya no vive, ¿ok? Y mi mamá ya se fue con el Señor. Pero yo he aprendido eso y quiero dejárselo saber a ustedes. Hay quienes que dicen que viva la suegra, pero que viva lejos.
Para que se ría un poquito, hermano, ¿no? Entonces Jesús le enseña eso a sus discípulos, que es importante para poder ejercer influencia, para poder ejercer autoridad, para poder ser eficaz en lo que haces. Primero gobiérnate a ti mismo. No seas rápido en juzgar, no seas rápido en criticar. ¿Me doy a entender, hermano? Mire, Jesús le dejó saber a sus discípulos en esa enseñanza de la mujer samaritana, de la barca, cuando él va y se levanta la tormenta, y el endemoniado gadareno, le dejó ver que solo alguien con esa virtud de saber gobernarse a sí mismo podía darle órdenes al mar. Dice que se puso violento el mar en aquel momento. Yo creo que todos hemos tenido ese privilegio de poder ver las horas cuando el mar se pone violento. Eso es terrible, hermano, eso da terror. Jesús iba con sus discípulos en la barca y ese mar se puso violento. Y solo alguien con la virtud de saber gobernarse a sí mismo podía decirle al mar: enmudece, cálmate. ¿Sabe por qué nuestros problemas a veces se hacen más grandes? Porque no tenemos esa virtud. No sabemos controlarnos. Y en vez de hablarle a la tormenta y en vez de hablarle a ese mar de problemas que se levanta, más los agitamos. Yo te dije que no hicieras eso. Yo te dije que no compraras eso ahora mismo. Ay, ay, ay. ¿Qué se hizo la hermana que me ayuda a predicar? No está. Jesús les da esa enseñanza a ellos. Solo alguien así podría hablarle al mar y al viento que se calmaran, que enmudecieran. Solo alguien con la virtud de poder gobernarse a sí mismo podía tener la autoridad para ejercer autoridad sobre una legión de demonios. No era un demonio, era una legión de demonios. Según los estudiosos, eran más de 1000 demonios que habían dentro de aquella persona. Nosotros miramos una culebrita por ahí. ¡Ay! Señor, te reprenda, Satanás. Pastor, usted puede decir: no, hermano, yo he tenido experiencias que usted probablemente no las ha visto ni las sabe, porque no las he contado todas. Pero Dios es bueno, y a Él la gloria y a Él la honra. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué estoy trayendo esta palabra en el tiempo que estamos viviendo? Dios lo sabe. Nosotros la necesitamos. Nosotros todos, como parte de la obra del Señor, la necesitamos. Y esta iglesia, esta congregación, creo que urgentemente tiene que entender la voz del Espíritu. Se recuerda que muchos trataron de ayudar al habitante de Gadara, aquel endemoniado. Muchos, dice que trataron de ayudarlo, pero no podían. Lo amarraban, lo encadenaban y él hacía pedazos todo eso, y lo que causaba en ellos era temor, espanto. Para ellos mejor que estuviera ya en los sepulcros. Cuando llega Jesús y hace la obra, la reacción de ellos, ¿cuál fue? No fue decir: gloria a Dios, bienvenido sea el Mesías a esta casa. No. Vete, porque a nosotros nos da miedo lo que tú haces. Cuando una persona se gobierna a sí mismo, tiene esa virtud, probablemente va a causar eso en las personas. Va a causar cierto temor. Uy, ¿este qué tiene? La expresión o la frase gobiérnate a ti mismo. Recuerde que es lo que dice el proverbio que vimos. Mejor es el que tarda en airarse, ¿verdad? O sea, mejor es el que se sabe gobernar a sí mismo. Esa expresión, gobiérnate a ti mismo, tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo.
¿Okay? Y empieza su gestión, empieza su proceso, ¿okay?, en la vida de uno para gobernarse a sí mismo. Implica el que nosotros entendamos que es importante regular nuestras propias emociones. Todos sabemos que cuando nos damos con un martillo en el dedo, baja las estrellas, la luna y sube todos los peces del mar uno. Y ¿me doy a entender? Porque duele, hermanos. Muy pocos son los que dicen: Padre eterno, ten misericordia de mí, de este dolor que me acecha en este instante. Entonces, gobernarse a sí mismo es aprender uno a regular sus propias emociones. Gobernarse a sí mismo tiene que ver con asumir responsabilidades sobre las decisiones y actuar con coherencia. Aún actuar con coherencia, o sea, correctamente, con respecto a los valores personales. Miren esto, la semana última de la enseñanza no les expliqué esto, pero hoy se los explico. Jesús muestra tres cosas importantes, o que son importantes también en la vida del ser humano, que debería de tener, que debería de portar, y en especial de sus hombres y mujeres que van a servirle en su obra. ¿Okay? O sea que esto es para todos nosotros que estamos aquí sentados hoy, y los que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube, que son parte de la iglesia de Cristo. Jesús muestra primero que Él asume la responsabilidad ante la tormenta. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Durmiendo. Cuando se levanta la tormenta, ¿quién fue el que le dijo a los discípulos: vamos a ir a la otra orilla, vamos a ir al otro lado? No fueron los discípulos, ¿verdad? Fue Jesús. Usted no ve a Jesús en ningún momento decirles: muchacha, me quitaron el sueño, hombre, si tan bueno que estaba descansar ahí con esa maquiadera que tenía la barca, qué rico dormir. No se enoja con ellos. Lo primero que Él actúa es: cálmate, mar, enmudece, tormenta. Ya Él toma la responsabilidad. Él no le dijo a Pedro: Pedro, tú que vas a ser el que tu sombra va a sanar a los enfermos, háblale a la tormenta ahora. ¿A que no? Lo hizo Él. A nosotros nos gusta que lo haga otro. Nuestro hogar está en un caos y nosotros que venga otro y que lo arregle. No, eres tú que tienes que pararse firme y pensar qué fue lo que se hizo mal, pensar qué fue lo que hiciste, pensar qué decisión tomaste que te llevó a este lugar, y entonces decir: no, la responsabilidad es mía. ¿Cierto o no? Amén. Pregúntale a los contratistas aquí que si ellos hacen algo mal que dijeron que lo iban a hacer bien, llega el dueño del lugar y ve que la cosa está mal, ¿a quién quieren ustedes que le va a poner a que lo arregle? Si no lo vota, porque tiene el derecho de votarlo, decir: no, usted no me cumplió con lo que me dijo que iba a hacer, fuera. Como hace por ahí la trompeta, no. You get out. No, le dice: usted me dijo que iba a hacer esto y esto y esto, usted lo arregla. Y el contratista, que es bueno, dice: es mi responsabilidad, yo lo arreglo. Entonces Jesús asume su responsabilidad en medio de esa tormenta. Él es el que les había dicho: pasemos al otro lado. La segunda de las cosas que Jesús muestra es una total tranquilidad ante el acontecimiento.
Él no tenía temor. Él lo que iba era durmiendo. Y lo que le dice a sus discípulos: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe, muchachos? Iglesia, mírate. Y el Señor te pregunta hoy a ti: ¿dónde está tu fe? En medio de los tiempos que vivimos, algunos dicen que son tiempos apocalípticos, algunos dicen que son los tiempos del fin. Probablemente que sea cierto, probablemente que sí sea acertado todo lo que se dice hoy. Iglesia, ¿dónde está tu fe? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús ve a aquel hombre endemoniado que viene y se postra a sus pies, si usted lee el capítulo, creo que está en Marcos, capítulo 5, creo que es. Dice el escritor que aquel hombre venía no solamente enfurecido, no solamente porque estaba endemoniado, sino que también dice que venía desnudo. Venía sin ropa. Y cuando tú te gobiernas a ti mismo, cuando tienes control de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, ves todas esas cosas y sabes actuar. Jesús no se escandalizó como pudiese suceder hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días, miren, esto no es una licencia, hermanos, hermanas, para que ustedes hagan las cosas incorrectamente, ¿ok? Présteme atención, ni tampoco voy a juzgar a nadie. Pero hoy en día usted ve que la niña viene con su faldita un poquito arriba y no es una chuletuda, carnuda, buscando marido que ha de andar por ahí. ¿Me doy a entender? Hay iglesias que en vez de acobijar a la persona, en vez de vestir espiritualmente primero a la persona, primero la juzgan, primero la decepcionan y la echan afuera. Yo he conocido gente así, por allá y por acá. ¿Y cómo cuesta tratar con esta gente, hermano? No, es que nosotros somos de la santidad y vieja guardia y todo lo que sí, está bien, entiendo todo eso. Pero estás leyendo la Biblia con el propósito que Dios te dé revelación de ella, de lo que Dios quiere que tú hagas, no de lo que el hombre o el instituto teológico te dijo que hicieras, no, lo que Dios quiere que tú hagas. Jesús vio al endemoniado. No solamente estaba loco, agresivo, venía desnudo. Jesús tomó una decisión. Cuando usted sigue leyendo, dice que Jesús lo ha liberado y después de que lo ha liberado, lo viste. Con dignidad lo viste. Por eso cuando llega la gente y miran, dice, este es el que estaba en los sepulcros, el que gritaba, daba voces, rompía las cadenas y andaba sin ropa, hermano. Este es. Y mírenlo ahí. Hoy tiene saco, corbata. Antes enseñaba el ombligo y las rodillas y todo. Y miren ahora cómo se viste de guapo, lindo, linda. ¡Qué belleza! Es que Jesús sí sabe transformar. ¿Usted lo cree? Dele fuerte el aplauso al Señor. Nadie se ofenda, ¿ok? Pero muchos diseñadores de moda lo que hacen es tratar de desnudarte. ¿Okay?
para que la gente te vea indignamente. Y así son famosos, hermano. Millonarios son muchos. Lo que Jesús hace es tratar de vestirte dignamente. Dignamente. Yo espero que ustedes me estén entendiendo el mensaje de hoy. Gobiérnate a ti mismo y podrás levantar una gran obra. Si tú ves que esa camisa o esa falda, qué sé yo, no se ve bien en ti, tú eres hermoso, eres hermosa y ves que no luces bien con eso, no te lo pongas, no complazcas. Gobiérnate a ti mismo. La frase también sugiere que el verdadero poder no se ejerce solo hacia afuera, porque tan bonito que es dar órdenes. Los que son jefes entenderán eso. Vaya usted y me hace eso, por favor, y quiero tanto por hora. Y ahí va la gente, casi que se desarma tratando de hacer 100 por hora. Y llega el gobernante y te ve, los hispanos les dan una placita por ahí, se les sale el pecho y las plumas y todo. ¿No te has apurado? Si no me haces lo que te di, te vamos a correr de aquí. Y el pobre, me doy a entender, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces el verdadero poder no se ejerce hacia afuera, sino también hacia adentro. Primero tú. Primero tú. Gobiérnate tú. Aprende tú. Vístete tú correctamente. Haz todo lo bueno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No esperes que alguien te ame primero a ti. Ama tú. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay personas que permiten que otros los gobiernen. Especialmente nosotros como pueblo hispano. Se nos ha enseñado, hermano, que es mejor que nos dirijan. Y lo triste es que muchos de nuestros dirigentes, como yo estoy aquí y ellos están allá, yo puedo hablar, ¿verdad? Muchos de nuestros dirigentes ni se saben gobernar a sí mismos, hermano. Y se dan el barrigón ahí que ellos son los presidentes de la República X. Y ni siquiera se saben gobernar a sí mismos, hermano. Pero quieren ser el presidente. Y no solo sucede allá, también sucede aquí. En las obras de allá, en las iglesias de allá también sucede. Yo quiero ser presidente de la junta directiva de diáconos, ujieres. Está bueno, pero gobiérnate primero tú. ¿Okay? Porque todo eso sucede no solamente en el mundo exterior, también sucede en el mundo interior de la iglesia. Y estamos viendo que era Jesús el que les estaba dando ejemplo a aquellos. Jesús dijo, bueno, este hombre está desnudo, está bien endemoniado. Lo que hay que hacer, primero, liberarlo. Segundo, vestirlo con dignidad. Usted después ve a Pedro y a Juan que van y aquí el hombre está pidiendo una limosna y le dice, nosotros no tenemos oro y no tenemos plata, pero lo que aprendimos del maestro, de eso te damos. Primero te sanamos, ¿okay? Primero te levantamos y después hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Y es así como iglesia debemos de obrar. Es así como discípulos del Señor que debemos de actuar nosotros. ¿Okay? Entonces les dije, no es licencia para que hagamos lo que nos da la gana y nos pongamos lo que queramos. No,
Seamos sabios, prudentes. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Okay? Mejor es el que gobierna su espíritu, dice el siguiente espacio del versículo. O sea, gobiérnate a ti mismo, gobierna tus emociones y tú vas a ver cuán efectivo va a ser tu liderazgo. ¿Tú puedes creer eso? Yo lo creo. Entonces hay personas que les gusta que otros los gobiernen, que otros los programen, y sus vidas al final se llenan de angustia. Y usted no me dejará mentir, y creo que por ahí me detengo porque ya vamos avanzando. Pero mire cómo nos programan hoy. ¿Dónde está mi teléfono? Se me perdió. Aquí está. Todo. Facebook, YouTube, ¿qué más hay? Instagram, TikTok, TikTok. Todo lo que pueda inventarse el hombre. Dice que ahora tiene calculadora, tiene cámara, tiene videograbadora, tiene todo lo que tú necesitas. Te tienen programado. ¿Te tienen, pastor? No, nos tienen. Nos tienen, compadre. Si no, como tú eres bien inteligente para la tecnología, haz algo que yo no sabía hacer, que me lo enseñaron ayer. Mira cuántas horas pasas en tu teléfono, my friend. Y te sorprenderás. Tú vas a decir, yo pensé que dormía más de lo que paso en el teléfono. No, pasas más tiempo en el teléfono de lo que duermes. Y después dices, ay, ¿por qué estoy tan cansado? Se ríen las muchachas. Está buena la predica, ¿verdad que sí? Está buena. Haga una porra, hermano. Démosle un aplauso al Señor, porque Él sí sabe lo que necesitamos. Pero mire, lo contrario es cuando aprendes a gobernarte a ti mismo. Tendrás la capacidad de ver todo diferente. Todo lo ves distinto. Y entonces vas a poder crear en tu mente el significado correcto de las cosas. La próxima semana vamos a ver 2 ejemplos. Ya los vimos, pero no habíamos tocado ese punto de aprender a gobernarse a sí mismo. ¿Okay? Las próximas semanas vamos a verlos. No se lo pierda. Venga, aunque esté lloviendo, de pronto cae nieve, pero no se preocupe. Venga, hermanos, ¿ok? Venga, porque vamos a ver 2 ejemplos importantes. Y usted entonces va a decir, wow, de verdad que es importantísimo lo que el Señor nos habló a través del pastor. Porque por el momento a todos nos tienen programados, hermano. Y estamos creyendo todo lo que se oye, se dice y se ve. Y pensamos que ya no hay salida. Mentira del diablo. Todavía hay esperanza, todavía hay salida, todavía Jesús sigue obrando y sigue actuando a favor de esta humanidad. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie, que nos vamos a seguir disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, de la salud que Él nos ha permitido tener, de la familia con la que compartimos, de los amigos con los que todavía podemos conversar cosas hermosas y agradables. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios me los bendiga a todos. Que el Señor obre maravillas en esta semana en la vida de cada uno de ustedes, de los que nos ven y nos escuchan a través de los medios sociales, de aquellos que nos visitan por primera vez. Que el Señor derrame bendiciones sobreabundantes sobre sus vidas. Y si hay algún inconveniente y esta palabra te ha dado por lo menos un chispazo de entendimiento, que el Señor guíe tus pasos para que tomes decisiones sabias y correctas y puedas edificar esa obra que tanto anhelas: un hogar, una empresa, un matrimonio,
un noviazgo, no sé. Dios sabe qué es lo que anhelas edificar, pero que lo hagas con sabiduría y con la dirección del Dios Todopoderoso.